Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Fundación Nemo, una escuela para todos y todas. Hablaremos con ellos sobre su día a día, las estrategias que implementan y los retos que enfrentan. Además, hablaremos con ellos sobre el derecho que tienen todos los niños y todas las niñas a aprender, a participar y a sentirse parte de su clase. Sabemos que este podcast va destinado a reflexionar, compartir, aprender de todo aquello que nos lleva a una inclusión educativa, a hablar sobre la diversidad y sobre los derechos de las personas con discapacidad. En esta ocasión, para hablar de esa escuela para todos y todas, hoy nos acompañan Jordi Valentí, tutor de tercero de educación primaria del CEIP Cascapiscol, y Lucía Martínez, PT del mismo centro. Y además tenemos que decir que a este centro este año 2025 le hemos dado el premio a Centro Inclusivo Siendo Extraordinario 2025. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Fundación Nemo, una escuela para todos y todas. Bienvenidos a este día. Gracias Jordi, gracias Lucía. Y nada, por contextualizar un poco y tomar visión sobre esto, me gustaría realizarles la primera pregunta, que es ¿cómo describirían ese enfoque inclusivo del centro en el que están actualmente? Si es algo que ya estaba establecido o es un camino que han ido construyendo. Bueno, yo llegué un poco antes al centro, hace 2 cursos, ella llegó este año, y sí que es verdad que nos hemos encontrado un centro que te pone las cosas muy fáciles, que el camino ya estaba muy empezado y para nada nosotros hemos empezado de cero. Nos hemos encontrado un ambiente en todos los sentidos, el equipo directivo, claustro entero prácticamente, todo el mundo. Bueno, hay mucho compañerismo, por cierto, que yo la verdad, si hoy les tengo que decir, el otro día salí de allí y digo, joder, ojalá todos los centros fueran así de guay. El ambiente Que es verdad es increíble. Con lo de la nueva UBAI, que estos días estoy haciendo el proyecto, digo, esto es un reflejo de lo que demuestra que todo puede ir bien, que con el esfuerzo tuyo como PT, el esfuerzo tuyo como tutor, todo puede ir bien, pero claro, no es una realidad en todos los centros. No. No es una realidad que se crea la inclusión en todos los centros. Tu experiencia como profesional, como cuando entraste en este centro educativo como PT, ¿cómo fue? ¿Cómo la viviste? Así bueno, como ha comentado mi compañero, que también justo cuando llegó al centro, el centro ya iba hacia un camino hacia la inclusión. Y claro, cuando yo llegué es verdad que parte del camino ya estaba hecho. O sea, yo cuando llegué, para mí, claro, fue un reto enfrentarme a todo lo que estaba ahí, que, bueno, que no sabía lo que me iba realmente a enfrentar. Me habían explicado un poco con quién iba a estar y, bueno, las características del alumnado y demás. Pero claro, no tenía ni idea a lo que me iba a enfrentar y claro, ese miedo al llegar y decir, madre mía, era como entre miedo y muchas ganas de aprender. Yo les he acompañado en esta parte de crecimiento, ¿no? Los he visto desde el principio de curso ahora. Y yo he visto un cambio. Bueno, yo he visto el crecimiento de principio de curso de ustedes. He visto pues a un tutor el primer día que acompañé pues con cierta expectativa, cierto miedo, Con responsabilidad. responsabilidad, sí, quizás más. Creo que este fue un poco el sentimiento de todo el claustro, ¿no? Recibimos la noticia de que venía Tanit a mitad de curso y se inundó un poco el centro de este respeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? También es verdad que había otros casos en el centro que hay gente que tiene ya mucha experiencia. Y claro, yo al principio estaba un poco asustado porque bueno, mi vida laboral no es extremadamente larga y nunca me había encontrado con eso. Pero a la vez me salió un poco, no sé, una vena de... Aparte del respeto, me lo tomé como un reto, ¿no? Como de... A ver si puedo, ¿no? A ver si tengo las estrategias, a ver si lo que he trabajado en la universidad ahora me sirve. Me apeteció también. Muchas veces, teniendo conversaciones de este tipo, a veces chocas con algunos compañeros o con personas de la educación que te dicen que no se puede. Y a veces hemos tenido discusiones. Y claro, a veces a mí me decían, es que eres muy joven, es que no te lo has encontrado. El día que te encuentres a una persona, ya verás cómo no se puede. Y claro, yo a veces, como no lo había vivido, me encontraba un poco desarmado. Y cuando supe que venía David, pues dije, ahora se podrá, ¿sabes? Es el momento. Me lo tomé un poco así y poco a poco fuimos contagiando un poco al equipo y
y empezó a llegar gente, bueno, el año pasado también la PT que vino y la T que también vino en consecuencia. Empezamos a trabajar y empezaron a surgir cosas pues muy bonitas. Y después este año, cuando han llegado Lucía y también la T que está con nosotros, Isa, ha sido, bueno, un trabajo muy fluido, muy... Claro, porque aquí hay un trabajo de muchos agentes, Sí. porque no solo tú como tutor, Lucía como PT, sino Isa como AT, a la que hoy saludamos desde Sí. aquí, porque también su trabajo ha sido espectacular. Espectacular. Sino, como decías, ¿no? Un equipo directivo detrás que apoya, que da recursos, que moviliza horarios, una orientadora también, hay que Muy decirlo, potente, Sí, sí, sí. muy potente. Y creo que vosotros acompañando desde fuera, viniendo cada 15 días a ver cómo va todo y dando consejos. Pues, claro, yo creo que ha habido como mucha buena gente con un motivo en común, que era dar una respuesta educativa Correcto. inclusiva a un nuevo reto, una alumna que de repente llega a mitad de curso y decimos todos, Dios mío, ¿qué hacemos? Y esa responsabilidad Sí, de dar una respuesta educativa a esa alumna, pues acorde a sus necesidades y dentro de las capacidades que tenía el centro a mitad de curso, ¿no? y desde el momento en que ella entró por la puerta, como este respeto que teníamos todos, un poco ese miedo de cómo lo vamos a hacer, es que se esfumó y todo el mundo empezó a trabajar y el equipo directivo puso el camino y nosotros lo anduvimos, no sé. Y Sí. es muy bonito, la verdad. Sí, yo me sentí igual al llegar, o sea, es que cuando yo llegué y ver que me tenía que enfrentar a ese reto y ver toda la comunidad educativa cómo se enfrentaba a ello de una manera súper, no sé, con muchas ganas, Entusiasta. con mucho natural entusiasmo, también. muy natural, súper fácil, fue muy, muy, muy fácil luego, la verdad, también le puse las mismas ganas y trabajo, para adelante y por el trabajo trabajo, sí, sí, que claro, por también supuesto. hay, ¿eh? Eso también se ha notado, porque en mis visitas como técnico de la UBAE de dificultades motoras, notaba, ¿no?, que había mucho trabajo cuando yo no hacía la visita, que ustedes siempre pues cumplían mucho más de las expectativas que yo como técnico tenía, como logopeda de la UBAE. Y también se notaba ese clima inclusivo en esa sala de profesores, ¿no? En los momentos que compartían, en la cercanía del equipo directivo a ustedes, ¿no? En la convicción de la EOSA Ujú. sobre la inclusión en el centro. Exacto. Y respecto a esto, por dar un poco a conocer esta inclusión en diferencia a la integración, ¿pueden compartir algo con nosotros? Bueno, yo, como el concepto que tengo yo de integración es un poco el que viví yo como alumno cuando era alumno. Y es verdad que en ese momento, hace ya un par de años, incluso era algo pionero, ¿no? Que veníamos de que los niños a veces con X características estaban en un centro de educación especial, empezaban a llegar ahora a los colegios y empezaban a tener experiencias compartidas con los alumnos. Pero es verdad que a veces un poco apartados. Yo me acuerdo en el aula de integración y estaba ahí en el cartelito y después se iban a los despachitos a hacer cada uno sus actividades y salían de las clases. Y ahora, pues el modelo, pues hemos dado un paso más. Ya están presentes en el colegio, pero no es suficiente. Ahora tienen que participar de todo. Y el trabajo está un poco en eso, y no solo participar, sino adaptar las cosas para que puedan aprender y progresar, ¿no? Y para mí la gran diferencia es que en los dos modelos están en el cole, pero la mirada es totalmente diferente. La actitud con la que La se lo actitud. toma la gente o los profesionales debe ser drásticamente diferente. No es Súper importante sí, eso de la actitud, ¿no? Porque al final casi lo es todo, ¿no? La total. actitud, que no hayan barreras, evidentemente, sobre accesibilidad universal, pero que no hayan barreras actitudinales por parte de los equipos educativos. Es que si hacemos un supporting saulo, que se dice mucho, pero la actitud del profesional que lo tiene que hacer es de este niño debería estar aquí, es que no va a funcionar. Claro, Asistencial o sobreprotectora, ¿no? Ese tipo de actitudes tampoco Si conlleva. la persona que entra está pensando, este niño estaría mejor en otro sitio, este niño estaría mejor apartado, pues así no vamos a llegar a ningún sitio. Si la persona que entra, pues como tú, tiene ganas de, venga, nos ponemos, trabajamos, avanzamos, ¿cómo lo hacemos? Hay un problema, buscamos la manera. Así. Sí, aquí lo llamamos ponerse las gafas de las capacidades, Correcto, ¿no? correcto. Y el lema de Nemo, oportunidades para las capacidades, ¿no? Al final, cada persona tiene una capacidad, unas capacidades,
y tenemos que potenciarlas sea como sea. Bueno, siguiente pregunta. A nivel de la práctica diaria, ¿no? ¿Cómo se coordinan entre ustedes para dar respuesta a las necesidades de este tipo de alumnado? Bueno, la verdad, como hemos comentado antes, es verdad que el equipo tiene muchas ganas, la actitud es súper buena, muy positiva y nos coordinamos de una manera súper muy buena, la cual siempre nos informamos de todo. Tenemos aparte también pues nuestra programación en la cual allí vamos poniendo todo lo que vamos trabajando, si esto no se ha trabajado se trabaja otro día y bueno, Nuestras horas de coordinación. es verdad, también tenemos nuestras horas de coordinación en la cual pues ahí también hacemos la programación. Pensamos un poco para el grupo y le preparamos mirando, venga, esta actividad, ¿cómo la adaptamos? A veces... ¿Cómo la adaptan no solo para la niña en cuestión Sí, que hemos sí, hablado, no, sino para el grupo. Para todo. sino para todo el grupo? Porque hay multinivel, ¿no? Es una clase diversa la de ustedes. Muy diversa, sí, sí, sí. Ujú. Y siempre está un poco esa mirada para todos, cómo podemos hacer para que todo el mundo acceda a este conocimiento y a veces pues pedimos pues diferentes niveles a diferentes personas. Y yo desde fuera hay un plus que tengo que mencionar, que aparte de lo que dije, ¿no? Que el equipo directivo da este tiempo, ¿no? Dota de este tiempo para las coordinaciones y una preparación adecuada ¿no? de las actividades, han permitido que la AT, la auxiliar técnico educativo, participe de las reuniones conmigo, con la UBAI, y esto es como un 5.1, porque finalmente es una gente que participa mucho de esta Sí. inclusión educativa. Muy implicada. Es que lo estábamos comentando justo antes. Tenemos la suerte que la AT que está con nosotros quizá no tiene la formación académica que tenemos, pero es que es Isa es una persona que... una profe más. Es Sí, que y tiene enseguida... unas cualidades increíbles y unas ganas de trabajar, una facilidad para adaptarse a todo. Preparamos cualquier cosa y la pilla al momento. Sigue las estrategias al Todo, dedillo. al dedillo. Además propone, Ujú. es súper propositiva, o sea que al final Sí, creo que... a nosotros Pues ella mira, si a tiene- lo mejor ella considera, mira, he trabajado esto con este alumno demás y considera que a lo mejor pues deberíamos cambiarlo lo demás, nos lo comunicamos, pues sí, perfecto, ¿no? Y siempre hacia un beneficio. Sí, sí, Sí. es un valor añadido. Claro, sin perdernos la luz del faro de todo por la inclusión, todo por... El mismo camino. Súper bien que se les dé este espacio. Y luego, referente a los apoyos y a las adaptaciones que implementan en el aula, por ejemplo, podemos nombrar algún tipo de esto, de apoyo, de adaptación que ponemos en marcha en el día a día. Sí, bueno, sobre todo el uso de la tablet, yo creo que es de su comunicador, que muchas veces las actividades que hacemos con ella, el apoyo que tiene ella, o sea, el support que tiene, no es escrito quizá con un lápiz, como el resto, sino que es con su comunicador. Preparan Lucía unas actividades y yo qué sé, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de los animales y hay una parte que preparamos entre todos, hay una parte que es en grupo, que ella participa del grupo diciendo dónde quiere que esté cada información, dónde la ponemos. Tenemos letras, por ejemplo, ella no lo puede escribir, pero sí que tenemos unas letras en las cuales pues vamos formando la palabra con ella y ella las va haciendo con el grupo, las va formando. Claro, quizá otro niño hace una frase entera, ella en cambio pone pues la palabra Ujú. hecha poco a poco. Con la ayuda Sí, del comunicador. también. Sí, con O sea, la que el ayuda del comunicador nos sirve también un poco para realizar las adaptaciones Totalmente. de las actividades con bastante apoyo visual, Sí. ¿no? En clase tenemos mucho apoyo visual en la cual también nos sirve pues, para anticipar las sesiones, para estructurarlas, para tener un poco la organización y que puedan saber en cada momento todo lo que va a pasar y de una manera pues muy... Claro, la realidad es que sin nombrar la palabra, pero la vamos a nombrar DUA, ustedes en todo momento están haciendo un diseño universal del aprendizaje. Eso lo pretendemos. Y no solo con ella, con el resto Sí, con también, todos. igual. Sí, yo he visto, quizás hoy estamos hablando más en cuestión de un caso en concreto, Exacto. pero la realidad es que he visto que finalmente esos apoyos visuales, ese tipo de hacer un diseño con diferentes entradas para mejorar la comprensión y hacer un diseño para que participen y comprendan el contenido, lo llevan al día a día. Sí, lo utilizan todos, ¿eh? sí, sí. Todos, ¿qué toca hoy, no? Pues eso. Y van al algo panel, que claro, nosotros pensamos contigo para Tanit, pero claro, lo usan todos. Y van y miran y dicen, toca media hora y con esta... Claro, controlan todo. de ahí viene que sea una medida universal, Correcto, ¿no? sí, Los sí. apoyos
de estructuración, anticipación y de Y a comunicación. otros casos que no son el de Tanit, les va muy bien para anticipar lo que haremos durante el día y Para gestionar mejor. el tiempo y saber qué vendrá. Les funciona muy bien. Qué bien. Y por poner más ejemplos, ¿podrían contar alguna anécdota como esta de que al final el resto de alumnado, parece que hemos ideado unas estrategias para esta alumna, pero al final es algo que utilizamos con el resto de alumnado? ¿Podrían contar alguna anécdota de estas prácticas inclusivas? Es que Anécdotas tenemos un montón, ¿sabes? muchísimas. Lo pensábamos un poco antes, que la idea es cada momento vamos, la clave, cada momento que estemos en el aula, tenemos que pensar cómo lo hacemos, cómo trabajamos, cómo hacemos para que participen todos, cómo hacemos para que estén Nos puede presentes, beneficiar. cómo llega Tanita hasta aquí, y después a partir de aquí pues salen un montón de experiencias, Salen. hicimos excursiones, que hemos hecho un programa de radio. Programa de radio. Bueno, yo creo que ese programa de radio fue muy bonito, como que en el cole tenemos una radio escolar, que es bueno, el evento con mucho potencial, y preparamos como un programa sobre el tema del colegio, y bueno, llegó el momento de cómo hacemos para que Tanit participe en este programa, que a priori la idea era pues trabajar un texto escrito, después que lo lean y después que interpreten un poco esa lectura. ¿Cómo lo hace Tanit, que aún no lee? ¿Cómo lo hacemos con ella? Bueno, pues lo estructuramos, Lo pensamos un poco pensamos de qué por manera. preguntas que ella pueda responder, ¿no? Sí, sí, sobre todo pues preguntas de sí y no. Ella también si le dices alguna palabra, por ejemplo, dormir, hace así. Entonces lo adaptamos de tal manera que ella pudiera estar ahí presente y grabar el programa. Y grabarlo. Al final quedan todos juntos, cada uno diciendo su trocito, y también tiene su historia que ella pensó, pero nosotros como que le facilitamos un poco esas preguntas para que ella pudiera expresar de alguna forma que no. Y en ese caso no fue con el comunicador, porque ella sí que tiene lenguaje oral, un par de palabras que sí que sabe decir, y entonces nos centramos en cómo podemos usar estas palabras para que pueda participar de la radio, y así fue. Por lo que me van contando, casi continuamente se están revisando ustedes como profesionales, ¿no? Van pensando en cómo actúan y cómo desempeñar mejor el trabajo. Sí, sí. Creo que es importante, ¿no? También hacerse como una autoevaluación bueno, pues de tu trabajo del día a día, de cómo, sobre todo, cómo mejorar para que el alumno, la alumna que está contigo también, pues, mejoren y pero tampoco sean trabajos. sin fustigarnos. No, o sea, es que sale como muy. Hay cosas que a principio de curso ahora las hubiese hecho diferentes, pero bueno, en ese momento sabía lo que sabía o tenía el tiempo que tenía, lo intenté, lo hice, y ahora pues venga, pues lo nuevo. ¿Qué más? Sí, lo que no te hace aprender te hace crecer al final, ¿no? Bien. Y en cuanto a retos y aprendizajes, ¿qué dificultades enfrentan en el día a día en el cole y cómo las abordan? La verdad que en cuanto a dificultades en sí, las que nos hemos encontrado en el día a día han sido dificultades que no han estado, que no hemos podido controlar, ¿no? Como por ejemplo, hubo un día que el ascensor del centro se fue la luz y no funcionó y justamente teníamos que subir del patio. ¿Cómo lo hacemos? Venga, pues cogemos la silla, o sea, lo hacemos de una manera que no nos paramos a pensar, No se puede. perdemos el tiempo en decir, venga, a ver, vamos a pensar cómo lo hacemos, tal, no sé qué, actuamos rápido. Cogemos por una parte, tú yo lo otro, y al final hacemos que sea posible y que ante estas dificultades, pues que no sean ningún impedimento. No sean Inciso, ninguna barrera. todos los centros deberían ser accesibles También. para el tema de incendios y todo esto, no solo ascensores, sino rampas, por favor. También ¿no? hay O rampas. sea, que hacemos un llamamiento aquí a las instituciones públicas de que las rampas son necesarias. Pero dificultades como tal, de barreras, encontrarnos con un claustro que no quiere, o un equipo directivo que no quiere, para nada. No. Y con el tema de material, Bueno, es verdad que a veces las cosas tardan un poquito en llegar, pedimos una cosa que la fisio considera que ya Tanita está preparada para usar y a veces tarda un tiempo, unos meses, Sí. no sé. Y eso sí que a veces pasa, pero al final van llegando las cosas y cuando... y mientras tanto, pues se ponen otras soluciones. Sí, ¿no? sí. Y bueno, la fisio es muy creativa también. Cuando está a punto de llegar a algo que no llega, pues también crea el apoyo que necesita ella de una manera De otra manera muy diferente hasta que. sí.
Qué bien. Ya. Pero bueno, nos hemos encontrado eso con un centro que te lo pone todo muy fácil, un equipo docente que está muy implicado y todo el mundo va Que vamos a la colabora y misma. que exacto. Y después también no nos olvidemos de la clase, que han tenido una actitud buenísima, que desde el día uno se han implicado también ellos. Muchas veces nosotros tenemos que salir un momento, pues sé que me puedo quedar Tanit. Se ponen al lado y están pendientes, le ayudan. Y después el facilitador para mí más grande es la actitud de ella, que es una maravilla. Es que todo le va bien, siempre está feliz. Sí, muy, muy, muy Claro, es que fácil. nos lo pone muy fácil. Es que Siempre está aunque contenta. nos equivoquemos y hagamos una cosa que está mal, es que a ella le va bien. Sí, Y eso es Es un regalo. sí, regalo, sí, sí, sí. sí. Es un regalo el que también los niños vivan la inclusión y la diversidad como algo natural, ¿no? Que al final somos los adultos los que ponemos etiquetas y los que Claro. decimos que no se puede. Los alumnos lo están viviendo, ¿no? Como Sí, y las ganas que ellos tienen también pues de estar con ella y de puedo pintar con ella, puedo hacer esto con ella, ¿sabes? Y además que todos quieren, ¿sabes? Y claro, ahí pues están los beneficios que tiene la inclusión para el resto del alumnado, ¿no? Es esa educación en empatía, ¿no? En colaboración. valores son mágicos. Que yo ya los viví un poco en mi colegio con la integración, que es que niños que antes no estaban presentes en el cole empezaban a estar y en el patio coincidías, en música y plástica coincidías, en el resto a veces no, pero ya te llevabas esa conexión para toda la vida y ese aprendizaje, esa sensibilidad, ¿no? Sí. Pues imagínate, si con la integración ya conseguíamos eso, imagínate con la inclusión que estás todo el día, todo el tiempo, todas las horas, todas las actividades. Pues lo que se llevan estos niños para el futuro, yo creo que es maravilloso. Analizando estas palabras, creo que finalmente todas las personas que trabajamos con este tipo de población, pues en nuestra infancia o en nuestra vida, algo nos ha llevado a lo que somos ahora, ¿verdad? A creer en esta utopía que muchos llaman, ¿no? O a esta locura y lo que yo quizás llamo justicia, ¿no? Claro. Porque finalmente esto no es ni utopía ni locura, es justicia. O sea, todos los Derechos. niños y todas las niñas tienen derecho a una educación inclusiva. Me encanta cómo lo tratamos y cómo lo están viviendo ustedes. Y aquí me gustaría hacer como un pequeño inciso porque creo que es importante saber qué papel juegan las familias aquí. bueno, pues la verdad que es importante hacer bueno, un buen acompañamiento a las familias, en la cual escuela y familia tienen que estar totalmente coordinados y tienen que estar unidos para pensar en lo mejor del alumno o la alumna. Y, y bueno, sobre todo también pues ir también en el mismo camino, porque a veces nos encontramos situaciones en las cuales esta familia pues no ha tenido el acompañamiento adecuado quizás y es necesario para que pueda tener una confianza en ti y puedas realizar tu trabajo lo mejor posible sin que haya unas barreras tampoco en la cual puedas... Puedes sentirte no acompañada o haya una desconexión entre cole y familia, ¿no? Al final la familia necesita conexión Sí. con las personas a las que deja su hijo o su hija Sí, X horas al día, ¿no? es muy Y importante. que yo entiendo que a veces sale este sentimiento no sé, de sobreprotección, de es que lo estoy dejando toda una mañana a una personita que quiero mucho. Es que a veces cuesta, pero yo soy partidario de que confíen, de que suelten un poco y a la vez que exijan. Si ven que las cosas no se hacen bien, Que luchen. que luchen para bueno, lo vemos aquí en otros podcasts que hemos estado mirando, que muchas veces son las familias que han tirado para adelante situaciones que eran muy difíciles y que quizá el sistema educativo no da la respuesta. Y finalmente las familias son las que más saben sobre sus hijos, ¿no? Correcto, sí, sí. Y que nos pueden enseñar a nosotros como profesionales muchas cosas, ¿no? Muchísimo, sí. Son maestros y maestras también Ujú. de sus hijos. Bien, y como mirada un poco hacia el futuro, ¿qué le gustaría mejorar o cambiar para que esta inclusión sea más fácil, no solo en el CEIP Cascapiscol, sino allá donde vayan? Porque el año que viene a lo mejor no estás en el sitio, no saben dónde nos tocará. ¿Qué le gustaría, si soñáramos un poco, cómo le gustaría que Me fuera ese gustaría, sueño? quizá, entre los profesores, repito, no a nivel de Cascapiscol, que hay pues, bastante ambiente pro inclusión, ¿eh?
pero en los demás sitios me gustaría un poco más de consenso. Ahora mismo no debería poder salir una persona de la carrera sin tener esta sensibilidad o estas ganas de tirar hacia aquí. Es que perdona. Sin pensar que no es posible. Y las personas que tener llevan cosas. muchos años, que tienen un montón de experiencia y que son referentes también, no pueden estar luchando a la contra. Tienen que también o dejar hacer o sumarse o no sé. Pero me gustaría un poco más de unión entre los profesores, que sea una exigencia, ¿no? para el futuro y es que estamos hablando de un derecho que se está vulnerando, por lo tanto... Y sobre todo el cambio de mirada, de la actitud, como hemos comentado antes, que es importante, que hay personas que todavía pues siguen pensando en que no es posible y a veces nos encajonamos en ese pensamiento y no es posible, que no debe estar esta persona aquí porque no le beneficia en nada, cuando realmente nosotros lo hemos vivido vivido de otra manera y hemos visto que es totalmente posible si hay ganas, si hay actitud y bueno, claro, si tienes de tu parte pues toda esa gente que está ahí contigo. Y sobre todo, que me ha gustado mucho que ha comentado mi compañero, si se suma, ¿no? Que no sea algo que reste, sino que sume y que bueno. Que es un proceso, ¿no? Al final, Totalmente. y que evidentemente hoy lo hacemos de aquella manera que creemos que es súper bien, pero que mañana sabemos que lo podemos hacer mejor, ¿no? Y podemos incorporar nuevas estrategias, nuevos aprendizajes, que hay que reciclarse, ¿no? Sí, estamos en constante formación y es muy necesaria también. O sea, estar formándose, que es importante que los centros también doten a los profesores de formaciones De recursos. y de bueno, Creo que es de el recursos. gran tema que quizá no sé si en otras comunidades a veces también se ha apostado fuerte por la inclusión, pero sin dar los recursos, o quizá la institución ha exigido, ¿no? Ujú. Pero si no das los recursos, es que entonces creas una situación que tampoco es beneficiosa y que después los profesionales se queman, las familias no están descontentas, los alumnos sufren. Y Por en lo tanto, consecuencia todos. si el día de mañana tenemos que estar todos dentro de un aula, pero sin recursos, pues no es lo que yo quiero. Pero si dotamos de los recursos y sobre todo humanos que son necesarios, pues vamos a una y a por todas. Y como pregunta final, bueno, o casi final, ¿qué mensaje le gustaría dar a otros profesionales educativos que aún dudan de esta inclusión? Lo que decíamos A un ver. poco, que se sumen, que lo prueben y que salgan un poco de la zona de confort y que laboralmente todos tenemos que asumir nuevos retos, que el mundo cambia, que el trabajo de maestro de hace 30 años era muy bonito también y yo le tengo mucho respeto, pero ahora es un poco diferente y quizá es diferente de manera muy positiva en el sentido de la inclusión y que se sumen y que lo prueben. Sí, finalmente ahora, como dices tú, y además muy sabias palabras, el trabajo del maestro de antes era súper bonito también, pero el de ahora es diferente. Ahora la diversidad ha venido para quedarse y la incidencia pues, de trastornos del neurodesarrollo, de alumnado NE y NEAE, pues al final es grande. Sí. Y hay un mantra que se repite mucho, o que yo repito mucho, intento que la gente repita mucho, que todo maestro, todo tutor, todo elemento del claustro va a tener que ser PT, ¿no? Porque Ojalá, ojalá. Lo que decíamos de salir con esta mirada, ¿no? sí, Un PT que no tenga esta mirada. claro, PT y con mirada inclusiva, ¿no? Correcto. Claro, exacto, sí. Correcto. Que a veces no significa que Sí. tenga esta mirada, entonces es importante que sí, que esté. Y que mirando un poco atrás, en educación, pues ha habido muchos cambios que al principio pues la gente se llevaba, al principio la educación pues no era para todos, hace muchos años. Y claro, cuando se dio la idea, ¿no?, de educación universal aquí en España, pues entonces la gente decía, no habrá recursos, no se podrá. Bueno, pues se pudo. O había un momento, por desgracia, que las mujeres no podían continuar con sus estudios. Y había un momento que los institutos solo cogían a hombres. Pues entonces no se podrá, no sé, pues se pudo. Y ahora todo el mundo lo tiene súper pues asumido y que los hombres y las mujeres deben ir por igual. No hay duda en eso. Pues ahora viene este nuevo reto y pues tienen que estar. Es que es su derecho. No hay más. Qué guay, qué bonito. Pues, buah, algo que decir, muchas gracias. No, a vosotros Gracias a también. vosotros, porque también ha sido una labor importante para nosotros. Ahí habéis estado ahí apoyándonos, dándonos las pautas adecuadas y Y lo hablábamos también un poco antes, que
los maestros a veces somos expertos en todo y no sabemos de nada, ¿sabes? Y a veces que venga alguien de fuera, que te hable desde la evidencia. Mira, es que la evidencia dice esto, funcionamos así, la experiencia que hemos tenido nos ha ido bien esto. Te da un montón de seguridad, después tú lo pruebas, ves que funciona y todo es mucho más fácil. O al revés, he probado esto que me dijiste, no me ha funcionado. ¿Por qué? Mira, quizás si lo pruebas así, diferente, a nosotros nos da mucha seguridad. Y este respeto, miedos que a veces tenemos, pues a veces pues vosotros nos los calmáis, Sí. ¿sabes? Ese trabajo en equipo, al final, Exactamente, ¿no? sí. Nosotros como UBAI hemos hecho un acompañamiento desde el ser expertos en neurodesarrollo y ustedes, ¿no? Desde la parte pedagógica, desde la parte del acompañamiento en la globalidad de la educación, pues yo creo que hemos hecho buen equipo. Muchas gracias. Hemos hecho un súper buen equipo y les agradezco este día de compartir la experiencia tan guapa que hemos vivido durante estos cursos escolares. Y nada, a la gente que nos está viendo, pues no sé, desde sus casas, desde su entorno, les demos un aplauso a este centro, a este tutor Jordi, a esta PT Lucía, por las palabras de hoy y por el trabajazo que han hecho durante el curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adeu.